Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa noche. Bueno, pues nos hemos reunido en este día para ponerle el pecho a las balas y es por eso que estamos listos, prestos y dispuestos para traerles este hermoso tema que es el diezmo. ¿El diezmo es realmente bíblico? ¿Tenemos que pagar el diezmo los cristianos católicos? ¿Existe el diezmo en el Nuevo Testamento o es un invento de nuestros hermanos separados? ¿Acaso no le ha pasado que cuando algún católico malformado va a visitar por allá a nuestros hermanos separados, le comienzan con las prédicas del diezmo para quitarle su dinero? ¿Será eso bíblico? ¿Tendrán razón? Hoy se sorprenderá. Lo invitamos a que traiga papel y lápiz y se dé cuenta de las realidades bíblicas que muchos quieren negar y que hacen a su propia forma y conveniencia. Bueno, pues tenemos un panel completo. Voy a comenzar primero que nada con nuestro hermano Osmin Guerrero. Osmin, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Adelante, Osmin noches. Guerrero, por ahí, no te escuchamos, prende el micrófono. Lo tengo prendido, parece que lo ha desconectado ahí el hermano. Ok, adelante, Osmin. Oh, hoy sí me escucho, ¿verdad? Sí, Ok, bueno. Primeramente vamos a comenzar explicando qué dice la iglesia, ¿verdad? La iglesia bueno, ahorita, nos ahorita dice... lo que necesito, Osmin, es que te presentes, quién eres, de dónde vienes. Más que Oh, nada ok. son 2 minutos de presentación para que la gente te conozca, porque diariamente se conecta nueva gente para que te conozcan. Va a ser 2 minutos de presentación por ahí o lo que ustedes quieran. Ok, solo la presentación entonces, ¿verdad? Sí, Bueno, pues mi nombre es Osmin Guerrero, soy salvadoreño, radico aquí en Texas, de la parroquia San Judas Tadeo, y fundador del Ministerio de Evangelización Defensores de la Fe. Y pues salimos por las casas, evangelizamos, vamos a hacer oración y todo lo concerniente a la fe católica. Damos explicaciones, damos charlas, he impartido retiros y demás cosas referente a la Iglesia Católica. muchísimas gracias, Osmin Guerrero, por estar con nosotros. Vamos a empezar con nuestro hermano Franklin. Franklin, buenas noches. Creo que Franklin se le cayó la llamada. Bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Rodrigo Andrés Calvo Bernal, buenas noches. Gracias por estar con nosotros como todo el tiempo. Buenas noches, Javier. Dios les bendiga. Saludos a Osmin, a Franklin, que estuvo brevemente aquí. Sabemos que desde Venezuela es muy complicado conectarse. Yo también hoy estoy con conexión prestada. Hoy en día, bueno, estoy esperando a que pongan una nueva tecnología en mi casa y mientras tanto estoy sin internet. Pues la idea es cambiar el servicio para poder hacer una mejor retransmisión a Facebook, hacerlo con una mejor calidad y pues me están prestando esta, gracias a Dios, y está en la ocasión. Que el Señor les bendiga. Pues mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy vamos a tratar el tema del diezmo bíblico, no el diezmo protestante, el diezmo bíblico, que son dos cosas totalmente distintas. Y hoy se van a dar cuenta los hermanos protestantes y también se van a dar cuenta los hermanos católicos que nada de lo que predican los pastores y que cobran es bíblico. Eso que ellos cobran se les puede llamar cuota de afiliación, mensualidad, honorarios, pero diezmo bíblico no, no se le puede llamar así. Saludos a Paquis, a todos los hermanos que están conectados en la red, que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, pues como decía Osmin Guerrero, vamos a conocer, Osmin, lo que enseña la iglesia. Hace un momento ya estabas listo. ¿Estás por ahí, Osmin Guerrero? Claro, sí, aquí estoy. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cuál es la postura de nuestra Santa Madre Iglesia con respecto al diezmo? Antes de entrar Bueno, más a no es... fondo bíblicamente. Ok. Bueno, nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña referente al diezmo en la doctrina oficial que nosotros sabemos, pues la doctrina oficial es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en el numeral 2449, la Iglesia nos dice, en el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas, año jubilar, prohibición del préstamo a intereses,
retención de la prenda, obligación del diezmo, pago del jornalero, derecho a la rebusca después de la vendimia y de la siega, responden a la exhortación del Deuteronomio, que es el Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, que nos dice: ciertamente nunca faltarán pobres en este país. Por esto te doy yo este mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos, que es indigente y pobre en tu tierra. Jesús hace suyas estas palabras porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre, dice San Juan 12:8. Entonces, con esto no hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias. Amós 8:2. Entonces nosotros estamos viendo cómo la sagrada doctrina de la iglesia nos habla aquí de que pobres van a haber siempre. Entonces el diezmo que se pedía en el Antiguo Testamento era para ayudar a los pobres, para ayudar a la gente pobre, ¿verdad? No era para el pastor, porque en ese entonces no existían pastores, existían sacerdotes. Entonces nos dice Amós 8:6, dice: para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. Entonces lo que se pedía del diezmo era grano. ¿Para qué? Para ayudar a los pobres. En este caso, en el pueblo de Israel, los pobres eran los levitas, porque no tenían posesión, no tenían heredad. Nos dice Números 18:23. Dice: y nos invita a reconocer su presencia en los pobres, que son sus hermanos. Ya Jesucristo nos habla en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, de que siempre cuando nosotros ayudamos a un necesitado, a alguien que está en la cárcel, a alguien que no tiene que comer, a alguien que no tiene que vestir, es a Cristo mismo el que estamos ayudando. Entonces, el diezmo en el Antiguo Testamento se cobraba para ayudar al pobre, para ayudar al indigente, para ayudar al que no tenía heredad. Y termina el catecismo de la iglesia diciendo: el día en que su madre le reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó: cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento nos dice lo que es déjenme chequear el libro que estoy leyendo, es el Levítico. Levítico, en el capítulo 27, nos dice que el diezmo lo recogía el sacerdote. Sacerdote judío, desde luego, ¿verdad? Pero ahora vemos como hay muchos pastores que ni siquiera son sacerdotes, ni mucho menos son judíos, y tampoco ni siquiera están circuncidados. Entonces la pregunta es: ¿por qué andan cobrando diezmo? Otra cosa, el diezmo no era dinero, el diezmo era granos, el diezmo era alimentos, pero los pastores engañan a la gente para que así enriquecerse ilícitamente. Y para engañar a esta gente vienen y les leen, aquí cargo una Biblia protestante, una Biblia Reina Valera, le leen ellos lo que es Nehemías, Malaquías les leen, Malaquías 2:10 les leen ellos. Déjenme, ahorita lo busco y lo encuentro y se los leo. Aquí está Malaquías. Malaquías 3, 9 y 10. Les leen y dice así: ve: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Me voy a detener aquí. Vemos cómo lo que Dios está diciendo que le han robado es porque no han llevado los granos. Cuando aquí está diciendo en el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, vamos a investigar primeramente qué es alfolí, porque el protestante lee de corrido y no se detiene en esas palabras. Entonces, ¿qué es el alfolí? El alfolí era un granero.
un granero que tenían los sacerdotes donde todo el pueblo llevaba los granos básicos, llevaba el trigo, llevaba la menta, llevaba el comino y este diezmo no era dinero, era alimento para alimentar a los pobres. Por eso que el Deuteronomio capítulo 15, versículo 11 dice que van a haber siempre pobres entre ustedes. Por eso Dios viene y pone el diezmo. El diezmo era para alimentar a aquella gente pobre. Entonces, el verdadero diezmo hoy es ayudar al necesitado. El verdadero 20 diezmo hoy segundos. es dedicarle tiempo al Señor. Entonces nos dice y termina diciendo, para que haya alimento en mi casa. O sea, ¿para qué deben traer el diezmo? Para que haya alimento. O sea, el diezmo es alimento, son granos para alimentar al pobre. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Gracias por la explicación. Rodrigo Andrés Calvo, pues la postura de la iglesia es muy clara. Estamos hablando de lo que es realmente el diezmo. Osmin abordó el tema y se adentró en el tema acerca de para quién es el diezmo. ¿Tienes algo que agregar? Sí, claro, tanto el diezmo bíblico como el de la Iglesia Católica se cobra una sola vez al año. Hay que entender que el diezmo católico como tal no es bíblico. ¿Por qué? Y no quiero que me vayan a malinterpretar, vamos a mirarlo a fondo. A ver, aquí está explicadito de una forma sencilla. A ver, entonces tenemos que el primer diezmo que se dio fue el diezmo que se le dio a Melquisedec, se lo dio a Abraham. Este diezmo era el 10% de un botín de guerra, ¿sí? ¿Y en qué consistió también este diezmo? En pan y vino. Y Abraham lo dio una sola vez en la vida. Lo encontramos en Hebreos 7:2 y en Génesis 14:18. ¿Ok? El propósito de este diezmo era pedir perdón a Dios por la sangre derramada en la guerra y reconocer que la victoria proviene de Dios. Génesis 14, versículos 18 al 20. Luego viene el diezmo del Levítico, ¿sí? Que ya tampoco existe, que es el de Hebreos 7:23. Bueno, ahí también se menciona. Y que consistía en el 10% del producto de la tierra y los ganados y se daba una vez al año. Había otro diezmo especial que se daba una vez cada 3 años. ¿Ok? Y lo encontramos en Deuteronomio 14:22, donde está la ley del diezmo. En Hebreos 7, del 9 al 11, también lo encontramos. Y el propósito de este diezmo era pedir misericordia a Dios mediante la oblación de alimentos. O sea, la oblación es ofrecimiento del cordero, vegetales, frutas y especies, compartiendo con los necesitados. Y la libación, o sea, cuando estos alimentos eran cocinados, expedían un olor, que era lo que llamaban el olor fragante, para hacer partícipe a Dios de este compartir. Y el último, pues bueno, Jesucristo, Rey eterno sacerdote, que es un sacerdote a la manera de Melquisedec, se ofreció a sí mismo bajo las especies de pan y vino, pero él no dio el 10%, él se dio 100% completamente, ¿sí? Una sola vez y para siempre, ¿ya? Y fue para el perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna. O sea que lo que hizo Jesucristo supera a los diezmos anteriores. Por lo tanto, ya bíblicamente en este sentido ya no existe un diezmo, ¿ok? Entonces, a ver aquí. Bueno, bíblicamente ya no tenemos un diezmo, por eso el diezmo que cobra, que pide la Iglesia Católica es un diezmo de la Iglesia, que consiste en una vez al año dar mínimo un día de salario, de tu salario, ¿sí? O sea, si tú en 30 días ganas 300,000 pesos o 300 dólares, pongámoslo en dólares, 300 dólares, quiere decir que cada día ganas 10 dólares. Entonces, dar 10 dólares para los pobres. Eso es lo que pide la iglesia, porque es consciente de que el diezmo bíblico ya no existe. Jesús se dio por nosotros
de una vez y para siempre. Entonces, ese diezmo no opera. Por otro lado, como bien lo dijo Osmin, y lo mismo es gracioso, ¿no? Porque ahí dice que el diezmo se da para los sacerdotes levitas. Y uno ve diciendo a los pastores que ellos ya no son sacerdotes. Entonces, si ya no son si ya no hay sacerdotes, como dicen ellos, entonces, ¿por qué cobran diezmo? Si el diezmo era, sí, era para el viuda, la viuda, el huérfano, el extranjero, sí, pero y para los sacerdotes levitas, y si ellos no son sacerdotes, pues ¿qué hacen? ¿Qué están pidiendo? Ahora, otro argumento que ellos utilizan eh, es el de Primera de Corintios, capítulo 9 versículos 13 y 14, donde dicen, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero ahí hay unas preguntas muy interesantes. O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice que los apóstoles trabajaban en el templo de Jerusalén? No lo dice. ¿Cuáles fueron los templos que construyeron los apóstoles y en qué parte de la Biblia aparecen esos templos? Tampoco lo dice. Los protestantes viven diciéndole a los católicos que Dios no habita en templos, en edificios hechos por manos de hombres, sino que cada uno es templo del Espíritu Santo. Entonces, si este es para el que trabaja por el templo, entonces, ¿a quién le pago yo mi diezmo si yo soy templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, yo me tengo que cobrar el diezmo a mí mismo y pagármelo, ¿sí? Porque yo soy el templo del Espíritu Santo y yo trabajo por este templo. Eh, y bueno, en esa cita tampoco está la palabra diezmo como tal, ¿ok? Ahora, siguiendo en esa misma perspectiva, podemos entrar a mirar ya la ley del diezmo en Deuteronomio 14, 22 y subsiguientes para entender lo que es realmente el diezmo, ¿no? Empecemos. Versículo 22 dice, desde la Reina Valera, lo voy a leer. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada año. O sea, lo que da el campo, ¿sí? De eso diezmaré. Si yo no soy agricultor, entonces ¿de qué voy a diezmar si yo no tengo tierra? ¿Ok? Eso ahí nos muestra que esto era para terratenientes, para nada más. Es más, el diezmo no se le cobraba ni al pobre, ni a la viuda, ni al huérfano, como hacen los pastores protestantes, que sí les cobran el diezmo y les sacan pues hasta la sangre a los pobres, pero les A ver, tienen que dar plata. Rodrigo, yo necesito que entre ustedes, tú y Osmin, me expliquen por qué si dice que era una vez al año, por qué se cobra por semana o cada 15 días, por qué los hermanos separados quieren cobrar el diezmo a cada rato. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la cita bíblica que utilizan o por qué se hace así? Es muy fácil. Yo también cuando yo era protestante, yo le hice esa pregunta al pastor. Y él me dijo, no, pues es una cuestión práctica. Ustedes en vez de tener que ahorrar el 10% de todo lo que reciben al año, entonces simplemente nos dan la mensualidad y así no tienen que darnos todo ese dinero a final de año. Ese era el argumento que ellos utilizaban, pero en realidad no es bíblico. O sea, simplemente ellos cobran quincenal y mensual sobre el sueldo, que eso no es bíblico porque no es un diezmo en realidad. 20 segundos. Eso es una cuota de afiliación nada más. Es una cuota de afiliación, no es bíblico. El versículo 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y los primerizos de tus manadas y tus graneros, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. O sea que el diezmo solo es en especie. Y si el templo queda muy lejos, deberá vender el diezmo de los productos y comprarse los alimentos que quiera y comer con su familia en el lugar señalado por Dios, sin tener que llevar el diezmo a ningún lado. Hasta ahí lo dejo en el versículo 23. Más adelante sigo con los otros versículos. Gracias.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Osmin Guerrero, estábamos hablando hace un momento, Osmin, de que el diezmo yo lo entendí así, que es un producto de la misericordia de Dios, el diezmo, para el huérfano, para la viuda, para el forastero, para el sacerdote. ¿Qué es lo que sucede? Porque muchas veces los católicos hacen la interrogante. Entonces, ¿qué hacen los hermanos separados con el diezmo que se le da al pastor? ¿Lo reparte para las viudas, para el enfermo, para el forastero? No, el diezmo que recogen ellos lo utilizan para engrosar sus cuentas bancarias. Es más, por ejemplo, yo vivo aquí en Estados Unidos y aquí en Estados Unidos los más ricos son pastores. Aquí hay muchos pastores que tienen casas donde están solamente los artistas o los más millonarios en Beverly Hills y otras ciudades, ¿verdad? En Hollywood. Entonces, ellos engruesan sus cuentas bancarias, no ayudan al pobre. Por esa razón ellos vienen y predican contra las buenas obras. Entonces ya San Ireneo de León, en un libro que se llama Adversus Herejes, nos dice que esa enseñanza de ir contra las obras es una enseñanza gnóstica. Entonces el protestante está dando doctrina demoníaca o doctrina de demonios, como nos dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso ellos vienen y comienzan a hablar contra las buenas obras. ¿Para qué? Para no ayudar, para no utilizar ese diezmo que ellos cobran en la gente pobre, sino que para que todo el diezmo caiga olímpicamente a su bolsillo. Entonces, es una sinvergüenzada prácticamente lo que ellos están haciendo, ¿verdad? En cambio, la iglesia no pide diezmo, pero a pesar que la iglesia católica no pide diezmo, resulta que es la que más ayuda a los pobres, es la que más hospitales ha fundado, es la que más leprosorios ha creado y ayuda a orfanatos, ayuda a niños pobres, ayuda a las escuelas, funda asilos, hace un montón de cosas pese a que no cobra diezmo. Ahora la pregunta es, ¿por qué los hermanos protestantes si cobran diezmo, por qué no ayudan a los pobres? Por ejemplo, nada menos aquí en Houston, bueno, ahí donde tú vives, en Houston, este tal Benning Hinn, en una semana reunió 25 millones de dólares y dijo que lo iba a utilizar para niños pobres, lo cual no era cierto. Se pusieron a investigar y resulta que no dio absolutamente ni un solo 5 a niños pobres. Todo eso fue a parar a sus cuentas bancarias. En cambio, la Iglesia Católica cada año dona 25 millones de dólares para los pobres de África, que le cuesta conseguirlos. Y este individuo en una semana los consiguió y no ayudó a nadie, pues vemos que los ladrones en este caso son ellos, pero engañan a la gente diciéndole que la gente es ladrona porque no da diezmo. Son ellos los ladrones, porque es más, nos dice lo que es el libro de la carta de los Hebreos. Vamos a ver quiénes eran los encargados de cobrar el diezmo. La carta de los Hebreos nos dice, en Hebreos 7:5, nos dice, según la ley de Moisés, son los sacerdotes, los que son descendientes de Leví, que tienen derecho a cobrar al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descienden de Abraham, lo mismo que ellos. Entonces fíjese cómo nos está diciendo la palabra de Dios aquí, que son los sacerdotes los encargados de cobrar el diezmo. ¿Y qué sacerdotes eran ellos? Aquellos descendientes de Leví, o sea, aquellos de la tribu de Leví. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿de qué tribu descienden estos pastores que andan cobrando diezmo? No descienden de ninguna tribu. Y si no descienden de ninguna tribu, ¿por qué andan cobrando diezmo? Porque son unos ladrones. Esa es la verdad. Ellos son los ladrones y quieren acusar a la gente que va a sus cultos, que ellos son los ladrones. Cuando realmente la gente no es la ladrona. Porque la gente quiere servir a Dios, quiere ayudar a Dios y engañadamente vienen y son obligados a dar el diezmo. Pero este pastor, sin vergüenza, al hacer esto se está volviendo un idólatra del dinero. Y por eso el apóstol San Pablo nos dice en Efesios 5:5 que aquellos que son avariciosos, que son borrachos, que son fornicarios, o dice que son avaros, que es una forma de servir a los ídolos, o sea, que se vuelve
idólatra, estos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, un pastor al estar cobrando el diezmo, automáticamente él solo se está condenando, él solo se está yendo a la perdición, no 20 va segundos. a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Entonces, forzosamente el tema del diezmo nos va a ir metiendo hacia otro tema que es el sacerdocio. Forzadamente va junto con pegado porque ellos dicen que pues que el sacerdocio ya no existe y es por eso que ahora son los pastores que recogen el diezmo y confunden mucho a nuestros hermanos católicos. Y yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué un hermano protestante, una oveja, no el pastor, una oveja piensa que realmente el sacerdocio fue abolido y y no creen en la legitimidad del sacerdocio de la Iglesia Católica, pero sí creen y dan la vida por el pastoreo de su líder, de su pastor? Ellos dicen, sí existen los pastores, como el del hijo de mi vecina, pero no existe el sacerdocio. Adelante, Rodrigo Andrés Calvo. Bueno, claro, es algo, ellos ven en sus pastores como una especie de enviado, de revelado de Dios, y desafortunadamente de esos hay muy pocos, en realidad casi ninguno. ¿Por qué? Porque en realidad hoy en día es un negocio atractivo montar iglesias. Por ejemplo, aquí en mi ciudad y en el país en general, hoy en día uno ve aparecer ahí en una sola cuadra, uno puede haber tres, cuatro, cinco iglesias en medio de talleres de motos, panaderías, como cualquier otro negocio, en una zona comercial, es otro negocio. ¿Por qué? Porque primero la ley, por ejemplo, en mi país, los pastores tienen el derecho a no mostrar sus ingresos, están libres, exentos de impuestos, no declaran renta, o sea, todo lo que ganan es pulpito para ellos 100%, ¿no? Y entonces, pues ellos se tratan de mostrar como enviados verdaderos de Dios, pero en realidad son gente con una visión de negocio muy buena. Y entre ellos compiten, por eso hay varias iglesias en una sola cuadra, ¿sí? Viendo a ver cuál logra salir del anonimato y subir un nivel más. Y todos sueñan con tener así estadios llenos de gente que les está diezmando. Ese es el asunto. Y es gracioso de verdad que ellos dicen ya no existe el sacerdocio, pero pues el diezmo era para los sacerdotes, entonces, ¿a qué juegan? ¿Qué es lo que están cobrando? No existe el diezmo para pastores en la Biblia, no existe el diezmo apostólico en la Biblia. Entonces, eso es completamente absurdo lo que ellos creen. Por otro lado, ellos dicen que no existe la salvación por obras, ¿sí? Sino solo por la fe, ¿sí? Bueno, ese es otro error grave de algunos movimientos protestantes. Y entonces dicen, no, la fe, las obras no salvan. Pero si usted no está diezmando, que eso es una obra, le está robando a Dios y se va directo al infierno. Entonces no hay salvación por obras, pero sí hay condenación por falta de obras. A ver, vamos a platicar esto sabroso y necesito que también esté Osmin listo, porque aquí vamos a hacer un diálogo en este día. Vamos a hacer un diálogo sabroso. Bienvenido, Mauricio Caballero. Hola, ¿cómo están? Saludos. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Saludos. Sí, sí. Estoy escuchando el programa. Estamos entablando un diálogo sabroso sobre el diezmo y hoy le quiero preguntar a Osmin Guerrero. Quiero preguntarle a Osmin Guerrero, vamos a entrar una plática, un diálogo entre todos, ordenado. Le voy a dar el paso poco a poco y vamos a irlo platicando porque de la misma plática se ve desarrollando citas bíblicas y todo eso. Entonces, por ahí escuché a un pastor palomero que decía que ellos no seguían el sacerdocio levítico. Ellos seguían era el diezmo de Melquisedec. ¿Existe eso, Osmin Guerrero, para ellos, para los pastores evangélicos protestantes? Osmin Guerrero. Perdón, aquí estaba conversando con alguien de aquí, no te escuché. ¿Qué dijiste?
Oh, te decía que por ahí escuché a un pseudopastor palomero que decía que ellos no cobraban el diezmo levítico, sino el de Melquisedec, que por eso es que ellos tenían el derecho de cobrarlo. Y es un palomero muy famoso que muchos católicos lo andan siguiendo y casi todas las vistas que tiene son más por morbo de los católicos que van a buscarlo. Pero ellos decían, no, es que el sacerdocio levítico falleció, murió por la patria. Pues nosotros cobramos el diezmo porque es el diezmo de Melquisedec. Eso dijo un chino palomo. Bueno, para empezar, el diezmo de Melquisedec, Melquisedec se lo dio, perdón, Abraham se lo dio a Melquisedec, pero solamente, como dijo el hermano Rodrigo, solamente se lo dio una vez, no se lo estuvo dando a cada rato. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto? Si están cobrando supuestamente ese diezmo, ¿por qué están cobrando a cada rato? Eso es uno, lo primero. Lo segundo, de que este sacerdocio, según Melquisedec, lo vino a establecer Jesucristo. Y ese sacerdocio que él estableció es un sacerdocio católico, es un sacerdocio donde hay obispos. Es más, si nosotros leemos Hechos 1:20, en Hechos 1:20 dice que aquel que iba a ser el sucesor de Judas, dice que tenía que ocupar un lugar en el episcopado, o sea, era obispo. Luego Hechos 20:28 dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Entonces vemos, los que tendrían que cobrar el diezmo, en todo caso tendrían que ser los obispos. Pero, más sin embargo, este sinvergüenza que dijo eso, realmente no conoce las Sagradas Escrituras. Porque para empezar, él ni siquiera es católico. 1, 2, ni siquiera es sacerdote. 3, ni siquiera es obispo. Entonces ha formado su propia secta, que por ejemplo, que no tiene ni miembro siquiera. Esta persona se ha nombrado él a sí mismo pastor y comienza a dar sus supuestas prédicas por el YouTube o por el Facebook y dice que es pastor, pero un pastor sin miembros, un pastor sin templo. Entonces es un farsante el tipo ese. Entonces realmente nosotros... Ajá. Anda buscando cariño, no tiene nada, anda buscando atención. Anda buscando atención y hoy hasta ya se la lleva de profeta porque dice que Dios le está revelando sueños y comienza a hablar como Cantinflas, comienza a cantinflear, dice que el Señor me dijo una cosa pero a la vez no me dijo y que después me lo volvió a decir pero efectivamente no me lo dijo y me dijo en un sueño y empieza él a cantinflar, o sea, prácticamente no dice nada. No dice nada el tipo, pero empieza a engañar gente. Y ya el profeta Jeremías nos habla de este tipo de gente. Vamos a leer el profeta Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, donde nos habla de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Vamos a leer, y por cierto, lo quiero leer de una Biblia protestante, porque aquí tengo la Biblia católica. Aquí tengo la Biblia católica, la Vulgata latina, pero no lo voy a leer de allí, lo quiero leer de la Biblia protestante para que vean que la misma Biblia hereje de ellos les da en la cara. Les da en la cara. Dice así, mire, ve. Jeremías 23:1. Hay de esos pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Ahora voy a leer el versículo 14. Dice, y en los profetas he visto torpezas, cometían adulterios y andaban con mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, y me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ahora, lo interesante, y aquí viene lo interesante porque estos vienen y empiezan a hablar de sus visiones, de su propia imaginación. Dice el versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre, y dijeron, soñé. En otras traducciones dicen, tuve un sueño. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan engaño en su corazón? Entonces vemos cómo estos tipos empiezan engañando a la gente, contándoles las visiones de su propia imaginación, lo que ellos quieren, para así hacer pensar a la gente como ellos quieren. Y dicen, es que el Señor me habló, el Señor me dijo, y es mentira. El Señor no le habló, porque dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante, que Dios, dice, de muchas y de varias maneras habló antiguamente. 20 dice, segundos, 20 segundos. Lo hizo a través de los profetas. Hoy, dice, en estos tiempos, lo ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo aquel que nos venga hablando, que el Señor me reveló, ese es un farsante, es un falso profeta.
No debemos dejarnos engañar por esta gente. Si Dios nos va a hablar algo, nos va a hablar algo a través de su palabra, la Sagrada Escritura, y a través de la iglesia, porque la iglesia es fundamento, columna, base de la verdad. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Guerrero, primera de Timoteo 3:15. Mauricio Caballero, hay dos formas de robar, Mauricio, de parte de nuestros hermanos palomeros. Una es exigiendo el diezmo. Si no pagas el diezmo, te condenas, le estás robando al Señor. Otra, no te lo dicen directamente, pero te mueven las emociones para que voluntariamente des tu diezmo. ¿Es eso correcto, Mauricio Caballero? Bueno, buenas noches a todos. Y no solamente roban de esa manera, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos limitamos al diezmo, a decir, usted tiene que darme mensualmente, eso ya lo hacen, pero muchas veces están disfrazando el diezmo con aplicaciones, ¿verdad? Ocupando la Iglesia Católica como para atraer miembros, están estafándolo con libros. O sea, es la primera persona que yo conozco que escribe 4 libros en un mes, ¿verdad? Y cada libro lo vende a $45, ¿verdad? Impresionante lo que hace que el dinero hace cómo mover a la gente y vendiendo una ilusión. Y con este libro tú puedes discutir y aprendes a debatir y ya tienes toda la información y etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante cómo también la gente, por tratar de creer en algo, creer en alguien, esa fe que muchas veces creo que es el pecado más grande de los protestantes, jugar con la fe de las personas para un beneficio personal, ¿verdad? Para un beneficio personal. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en las transmisiones que hacen esos, no vamos a decir pastores porque no lo son, no le hablemos ni de pastores, hablemos de charlatanes, porque para mí ya eso se convierte en un charlatán. Hacen videoconferencias de 2 horas, ¿verdad? Para que la gente le done en línea, ¿verdad? Y siempre empezamos con nuestro libro y por favor siga donando para seguir en esto. Si no comparten o no donan, no voy a poder seguir, que estamos pasando necesidad y toda la vida es o pasa necesidad o toda la vida es que están sobreviviendo, que para la aplicación, que para el libro, que para todo. Entonces, todo es, en vez de evangelización, en vez de llevar la palabra, es dinero, 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 dinero. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Creo que eso sí es un chantaje o un asalto a mano armada, casi lo que están haciendo estos pastores, bueno, no pastores, ¿verdad? Charlatanes, que lo que se han dedicado es a decir, ahora yo soy famoso. Famoso. Famoso creo que es un término muy, muy amplio para decir que es famoso, ¿verdad? Y como repito, o sea, primero empecemos averiguando la historia, o sea, no tienen iglesias, como se ha dicho, cómo estafan a la gente, quiénes son, de dónde vienen, dicen que son programadores, dicen que son periodistas, dicen que son exiliados, dicen que tienen una iglesia, después que se van para otra, después que aquí, después que allá, pero todos se basan en, hay que refutar a Luis Toro, hay que refutar a Rafael Díaz, hay que refutar a no sé quién, hay que refutar a no sé cuánto. Entonces, hay que refutar a Mesa Redonda. Hay que refutar a los de Mesa Redonda. Y ahí se pasan en la vida refutando, refutando, refutando. Y en cada refutación piden entre 4 a 5 veces que ofrenden, que compren libros, que bajen la aplicación, que les manden su dinero, que necesitan seguir adelante, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta una vez escuché de que les habían robado y que lo habían dejado con $32 para sobrevivir todo el mes. Pues ustedes que viven en Estados Unidos, yo no sé quién vive con $32 en Estados Unidos. Un mes completo, ¿verdad? Creerlo o no creerlo, yo no lo creo, ¿verdad? Yo no lo creo. Así que hay muchas maneras de robar ahora en línea. Hay muchas maneras de robar hoy en línea y muchas de esas las estamos ocupando por medio de tecnología ahora. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. Por ahí creo que se te está cortando. Bueno, pues quiero pasar con Rodrigo Andrés Calvo Bernal porque necesitamos dejar esto bien en claro. Rodrigo, el diezmo está en el Nuevo Testamento. Jesucristo pagó diezmo, los apóstoles pagaron diezmo,
o cómo es que son las cosas? ¿Qué nos viene a decir el Nuevo Testamento? Bueno, no, Jesús no pagó diezmo, ni cobró diezmo, ni los apóstoles cobraron diezmos. Eso lo voy a dejar que lo explique un amigo que viene del Brasil, también es apologeta, también ha confrontado al Palomero, pero antes de cederle la palabra a él, voy a aportar dos cositas. La primera es que precisamente lo que decía Mauricio el día que este hermano Palomero dijo que le habían, o sea, robado la cuenta de PayPal, fue que la tarjeta de crédito de PayPal que estaba sin 5. Ese día estaba estrenando en el video una camisa Ralph Lauren. ¿Cuánto costará? Pues no sé, pero se nota que era nuevecita. Y no tenía con qué comer, ¿no? Está como el poema de la pobre viejecita. Y bueno, no siendo más, los voy a dejar con Jorge Calderón, un amigo, un apologeta también, que les va a contar, les va a Y, hablar nos, sobre el diezmo, y les va a hacer sus aportes. Y bueno, ahí los dejo. y nosotros en Mesa Redonda batallando para regalar información, y acá y bien decía por ahí Osmín Guerrero en Hechos de los Apóstoles 20:28, cuiden del rebaño, decía, donde el Señor los ha puesto como obispos, porque vienen muchos a peluquearnos, a peluquear las ovejas, y nosotros en Mesa Redonda tratando de aportar y aquellos tratando de quitar los palomeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. ¿Cómo Buenas estás? noches, mi nombre es Jorge Calderón. Jorge, Vengo desde el bienvenido. Brasil y asistí a iglesias protestantes. Mi Eso. hermano predicaba en una iglesia adventista. Eh, bueno, en mi aporte voy a comenzar diciendo que tengo pruebas donde Eduardo Gutiérrez me bloqueó por 3 simples preguntas, tan simples como estas. El primero fue, le dije, muéstrame el diezmo apostólico, muéstrame la idolatría en la doctrina católica y muéstrame a Constantino fundador con pruebas serias. Él, ante esas preguntas, él privatizó las preguntas y ahí se veía, yo le tomé una foto a ese acto de él me privatizó las preguntas y se las mandé al grupo, le mandé esa foto, después de eso me bloqueó y ahora tengo pruebas, cuando yo marco Eduardo Gutiérrez Pastor, mi celular, Entonces los muestra, ¿sí? ahí está la prueba que él me bloqueó. Bueno, yo que me dio un sacerdote cuando me estaba iniciando en apologética, que él me demostró en donde en Deuteronomio 14:22, que es el quinto libro de Moisés, no, Malaquías es uno de los últimos profetas, no escribió la ley, Malaquías solamente estaba imitando, en Malaquías 3:10 está imitando, haciendo una copia de Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22 dice, el diezmo es cada año y es para la viuda, el huérfano y el pobre de tu población, para que Dios te bendiga en todo lo que emprendas. En la Iglesia Católica Dios te bendice por ayudar a la viuda, a los orfanatos y a los ancianatos, y en las iglesias protestantes por por ayudarle a la comodidad del pastor. Está tan probado que cuando ellos predican, Dios ama al dador alegre que trae los diezmos al alfolí. En la iglesia católica se predica, Dios ama al dador alegre que le da a los pobres, y efectivamente, si tú lees completamente el versículo, dice, al final dice que Dios ama al dador alegre que repartió y le dio a los pobres. Bueno, respecto al diezmo apostólico, yo le confronté a Eduardo Gutiérrez porque él buscaba mostrar que el fariseo y el publicano, cuando él me dijo lo del fariseo y el publicano, yo le dije, pero es que al final Jesús dijo el que descendió más justificado el que no diezmó, sino el que le entregó el corazón. Y ese diezmo es fariseo. Si usted me está mostrando eso, usted se está declarando imitador de los fariseos, señor Eduardo. Luego me dijo, no, es que la menta y el eneldo. Yo le dije, no, la menta y el eneldo dice que hipócritas que diezman la menta y el eneldo y se olvidan de la caridad. O sea, ahí también te reconoces imitador, porque ustedes se olvidan de la caridad. No existe ni un ancianato protestante ni un orfanato protestante, mientras que la Iglesia Católica tenemos más de 55,000 comprobados. Entonces, resulta que en ese contexto, pues, él no tuvo otra salida sino
cuando yo le dije, si usted me está mostrando la menta y el eneldo, ese diezmo también era fariseo. No existe ni un versículo donde los apóstoles diezmaron. Jesús pagó impuestos, que sacó la moneda mandó sacar la moneda del pez porque ninguno tenía, pues dijo, no tengo ni oro ni plata. Los discípulos dijeron, nosotros todo lo dimos para la obra. Jorge, ¿sabías que por este tema que estamos hablando ahorita se va a levantar una vigilia? Los hermanos ahorita se van a enfurecer, y créeme, de la noche no vas a poder dormir porque estás tomando máscaras con eso que se está diciendo. Este es el tipo de programas que levantan roncha y se extiende, no se queda ahí. Permítame, le voy a probar donde el otro día yo le mandé la foto, le dije, el primer ancianato católico, Hechos 6:1, cuidaban a las ancianas en las mesas y en las necesidades diariamente. No era un sándwich eventual por ahí, era diariamente en las necesidades, como un ancianato con medicinas, con higiene, con todo lo que hacen las monjitas. También la Biblia, cuando habla de idolatría, dice primera de Timoteo 6:10, y también en Hebreos dice idolatría es el amor al dinero. Ahora, ¿quién practica más idolatría? ¿Las monjas o las pastoras? Ahí con eso él ya se me salió como un ratón por todo lado, yo detrás de él, y él tratándose de escabullir, y me mostraba me contestaba con otras preguntas. Y yo le decía, mire, yo fui protestante y mi pastor me enseñaba eso. A los católicos él le responde, pero con otra pregunta. A ver, y Jorge, entonces Jorge, nos vamos a desprender de ese punto, porque por aquí dice alguien, soldado cristiano, oigan, están arruinando mi negocio. Una pregunta, si tú eras protestante, sinceramente, sin pelos en la lengua, porque en Mesa Redonda decimos las cosas como son, Jorge, ¿quién se queda con todos los bienes de la iglesia cuando hay un pastor en una iglesia protestante? Bueno, la respuesta te lo voy a dar con tanta certeza que Rodrigo, que nos conocemos hace muchos años, él sabe que soy casado con la hija de un pastor. Cuando nosotros comenzamos a hacer, ella porque comenzó a trabajar con las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta en la asistencia de las ancianas, comenzó a preguntarles, ¿por qué tienen esos querubines ahí? Si a Dios no le gusta. Entonces la monjita le mostró dónde a Dios mandó a hacer los querubines, Éxodo 25:18. ¿Y por qué ustedes tienen todas las prácticas católicas? Y la monjita siempre tenía respuesta. Entonces ella llegó a mi casa. En ese tiempo yo simpatizaba con la iglesia donde mi hermano asistía, algunas veces acompañé a mi hermano, lo vi predicar muy bonito. Mi hermano ya falleció, pero gracias a Dios, antes de morir, él regresó a la iglesia católica. También Rodrigo le ayudó mucho porque le mostró los videos de Fernando Casanova, y al igual que muchos protestantes o predicadores que dicen, ¿de qué me sirve ganar el mundo si voy a perder mi alma? Y vuelven a la católica, a imitar la iglesia primitiva con todo, con Eucaristía, porque Pablo confirmó a nosotros, esa la encontré hace poco, y es donde la certeza de que eso no es galleta, porque solo Jesús condena. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice, quien come el pan indignamente come su propia condenación? ¿Era un pan consagrado o era galleta? Y ese pan consagrado, ¿era Jesús o no? Entonces, ¿por qué condenaba? Ahí es una prueba bueno, entonces, de toda esa cantidad de pruebas, él se convenció, y gracias a Dios regresó a la iglesia católica antes de morir. Él lleva un año y poco que falleció. Bueno, vamos a seguir con lo del diezmo. Entonces, resulta que el diezmo está tan comprobado que es para los orfanatos. La pregunta era, Jorge, ¿quién se queda con lo que ha pagado de diezmo en caso de que la iglesia protestante se deshaga? ¿Para quién va todo ese dinero? O sea, deshizo, no pegó. ¿Quién se queda con todo? Bueno, la prueba está aquí. Mi esposa terminó bautizándose en la iglesia católica. Lógicamente le tocó confesar pecados porque era una adulta, así como cuando Lucas y Pedro se dirigieron a los adultos, entonces ellos se tenían que confesar. Y ella se bautizó católica por eso mismo, porque ella veía cuando el abuelo pastor recibía dinero y se lo metía y después compraba vacas, y ella sabía que no tenía ni una obra de caridad, y que decían, hacemos misiones internacionales. Pero después vimos un video de un pastor africano, diciendo que hacía misiones internacionales para acá, para Latinoamérica. O sea que eso se quedó claramente comprobado que es una estafa para los ingenuos de corazón, para los confundidos, nuestros hermanos confundidos. Entonces, claramente, el dinero del diezmo nunca es para la caridad ni para nada, sino para la comodidad del pastor. Muchísimas gracias, Jorge. Voy a pasar con el hermano Mauricio. Mauricio, ¿estás por ahí?
Mauricio, muchas veces se utiliza este pretexto de que todos somos sacerdotes, entonces ¿no sería por lógica que todos podríamos cobrar el diezmo? ¿Por qué siempre lo cobra solamente el pastor? Pues claro, es como tú dijiste en la pregunta anterior y un poquito abonando a esto. Cuando cuando un pastor muere, ¿a quién le queda? La familia. Bueno, no la iglesia, ¿verdad? Lo que ellos compraron, así como este pastor Palomero dijo que su sueño era comprar una iglesia, porque ellos compran iglesias. Ellos quieren comprar a la gente por medio de una sensación, de un momento. En caso de la iglesia católica, la iglesia, mi parroquia tiene 25 años de existir, ¿verdad? Pero hay parroquias mucho más grandes que ya tienen 100 años de existir, 150 años de existir y siguen siendo la misma iglesia católica. ¿Y quiénes son la iglesia católica? Somos nosotros. Y esa es la gran diferencia entre unos y los otros, que nuestra iglesia pertenece al pueblo, a la gente, a estos hermanos que vamos constantemente los domingos en la Eucaristía, esos que ayudamos a seguir la iglesia adelante. ¿Por qué? Porque igual que la iglesia, nosotros tenemos la corresponsabilidad de poder apoyar a los proyectos de la iglesia, lo que es opción por los pobres, ayudar al necesitado, visitar al enfermo, llevar la Eucaristía hasta donde tengan que llevarse. Y toda esta dinámica y esta simbiosis que tenemos nosotros los católicos, ellos no la tienen. ¿Por qué? Por la razón esta, porque ellos, al creerse que solo ellos son sacerdotes o nuevos sacerdotes o los nuevos sacerdotes o como ellos quieran llamarse, ¿verdad? Ellos se creen que tienen solamente el derecho. Y la pregunta es, ¿quién les dio ese derecho? ¿De dónde viene ese derecho que hoy yo soy el sacerdote y mañana solo yo puedo ser el sacerdote? ¿Por qué no la ofrenda se la reparten entre todos los miembros de la comunidad de ellos? ¿Por qué razón no lo hacen? ¿Cuál es la pregunta de este pastor que se dedica a andar cobrando por media cantidad de cosas? ¿Por qué no reparte o da cuenta de sus bienes? ¿Verdad? ¿Por qué no da cuenta de lo que gana? ¿Por qué solo muestra lo que le conviene y lo que no? Solo habla y no muestra nada. Entonces, creo que en ese sentido, por eso los protestantes, ¿verdad? Los que les gusta el dinero, siempre van a ser así, ¿verdad? Siempre van a ser de esta manera. Siempre van a agarrar el sacerdocio a su conveniencia, ¿verdad? Y no a la conveniencia de la comunidad, porque ellos no piensan ni en comunidad. Ellos solo piensan en ellos mismos nada más. Para ellos no existen las personas, para ellos existen el pastor, nada más, y un montón de, como alguien dijo por ahí, no son ovejas, son borregos, porque el pastor tiene ovejas, ellos tienen borregos. Ellos simplemente lo que hacen es ser charlatanes, pero cabe aclarar algo, ¿no? No todos los protestantes son así, ¿verdad? Hay protestantes que sí son protestantes serios, que sí comparten con comunidades, ¿verdad? Y fíjate, Mauricio, que me están diciendo, por ejemplo, que no hablemos de este tipo de temas ni que estemos nombrando personas, pero si estamos retomando el tema es porque muchos hermanos se han tambaleado y hay personas por ahí en el chat que pueden dar testimonio que han buscado la ayuda de esos pseudopastores y se han hecho para un lado porque realmente no son pastores. El verdadero pastor da la vida por sus ovejas. Entonces miramos que muchos de nuestros hermanos que miran Mesa Redonda a veces también andan por allá y queremos que se den cuenta de dónde está la verdad. Lo que decía el hermano Osmin, ¿dónde está la verdad? En la iglesia, que es pilar y fundamento de la verdad. Adelante, Mauricio. No, y tiene razón, o sea, muchas veces decimos, ¿por qué no tocar el tema? Claro, y porque no vamos a tocar el tema de manera de frente. Los católicos tenemos la bendición de poder a tocar cualquier tema de frente, así como aceptar nuestros errores, los errores que cometemos, pero también reconocemos la misericordia de Dios en cada acto. ¿Qué pasa? Pero ellos no, ellos solo tocan el tema que les conviene, ellos solo agarran cosas que les convienen. ¿Para qué? Y si ustedes se fijan y desen cuenta de cualquier programa, de cualquier charlatán, siempre tiene que mencionar que vende algo. Ojo con esto. Siempre tiene que estar pidiendo ofrenda. Siempre tiene que estar vendiendo, siempre tiene que estar diciendo y recordándoles todo el tiempo, no importa de qué sea la prédica, ¿verdad? La prédica puede ser inclusive hasta de
hasta de la visitación de los reyes, el nacimiento, pero como los reyes llevaban ofrenda, a mí también me tienen que dar ofrenda. Y como la viuda dio todo lo que tenía, usted me tiene que dar todo lo que tiene. Y como, o sea, y como cualquier prédica va siempre enfocada a que usted tiene que ofrendar, porque si no ofrenda, definitivamente no va a ser bendecido por el Señor. No va a ser bendecido, no va a ser tocado con la varita mágica, porque para ellos creo que Dios es magia y no misericordia. Y entonces muchas veces a muchas personas no les gusta que se toquen ese tema, porque como le están tocando la llaga, donde duele, donde realmente muchas veces nos damos cuenta y muchas veces decimos, es que bendición y cada quien dona. No, muchas veces quienes estas personas que donan son personas que muchas veces creen, porque sienten esta necesidad de decir, yo necesito creer en algo, necesito creer, y esa manipulación que hacen constantemente de diferentes metodologías, porque hoy son nuevas metodologías, ¿verdad? Hoy la presencia de Dios es interactiva y eso no puede ser así. La presencia de Dios es real, es viva. No podemos tener una presencia de Dios por una pantalla. No nos podemos ocultar detrás de un monitor para poder llevar la palabra de Dios. No podemos hacerlo. Y esas personas quieren hacerlo de esta manera. Muchísimas gracias, Mauricio. Voy a pasar con Osmin Guerrero, pero antes de pasar con Osmin, quiero, me están preguntando aquí en el chat, quieren saber, Rodrigo, quién es el hermano que nos está acompañando, el hermano Jorge. Ok, el hermano Jorge Calderón. Nosotros nos conocimos hace varios años, yo era protestante también, pero vivimos paralelamente, pero por aparte, procesos de conversión, y nos dedicamos a estudiar la Biblia. Somos amigos desde hace muchos años. Él se fue al Brasil y llegó hace poco, entonces aprovechamos que nos... Él conoció a mi esposa, hija de pastor protestante, con tíos protestantes. Mi esposa se bautizó católica. Se volvió católica la esposa de él. A ver, los niños se bautizaron Rodrigo, este tema muchas veces no lo entienden las personas. Mismos católicos defienden posturas y dicen, ¿para qué pelear? ¿Para qué decir esto? Y estoy mirando por aquí, no sé, sácame de esta duda. Hay un hermano en el chat que se llama Pastor Percy Riley. Sí. ¿Es pastor? Él es pastor, y es una persona, no compartimos la misma fe, pero es una persona íntegra, no es un negociante de la fe, o sea, hay pastores, hay que decirlo, hay pastores no católicos que son honestos, tienen una vida consecuente con lo que predican, y como decía bien Mauricio, no todos los pastores piden diezmos, ¿no? Porque tengo que leerlo, y para que escuche Jorge también, dice aquí, felicidades, dice el pastor Percy Riley. Felicidades, Rodrigo, por tu canal, y a todos los integrantes de Mesa Redonda. Ustedes sigan hablando de esos temas. Es mejor que se enojen ellos y no se enoje Dios con ustedes. Y me recuerda mucho a Gálatas 1:10. ¿A quién quieren servir? ¿A Dios o a los hombres? Si quisieran servir a los hombres, ya no serían buenos siervos de Cristo, ¿se acuerdan? Y él lo viene a poner aquí. Y por eso, muchísimas gracias, pastor. Adelante, Jorge, ¿quién eres? Platícale a la gente. Bueno, yo soy colombiano, he viajado mucho. Cuando estuve en Italia, mi hija Estefania nació en Italia, tuve la oportunidad de visitar el Vaticano. Cuando entré estaba con muchos deseos de criticar al viejo millonario que me habían enseñado a mí, que Juan Pablo II se llamaba así, viejo millonario avaro. Entonces entré al lado del Vaticano, está el Museo de Oro, pagué el equivalente como a $5 para entrar. Pero ya había nacido mi hija Estefanía, ya había sido beneficiada nosotros con el pago del parto en la clínica y todo por una institución que escuché que se llamaba Cáritas. Cuando entré al Vaticano, yo entré criticando y vi varias cruces de oro macizas, de este tamaño más o menos. Cuando vi una con esmeralda, las esmeraldas más grandes del mundo, Colombia produce el 95% de las esmeraldas, yo dije, seguramente esas esmeraldas las compró, este viejo millonario se las compró a Pablo Escobar. Fue lo primero que me imaginé. Cuando me acerqué a la cruz, en la parte inferior tenía una placa y decía donación del gobierno de Colombia en agradecimiento por los ancianatos y los orfanatos en la República de Colombia. Ahí caí de rodillas y me sorprendí, porque la monjita que me había dado el beneficio allá en
en la clínica y me dio 6 meses de leche en polvo porque yo era un extranjero, entonces ellos ayudaban a la viuda, al huérfano y al extranjero. Le pregunté que esa fundación de qué era, me dijo, es la fundación de la Iglesia Católica. Estaba siendo beneficiado, donde yo iba a comer iban musulmanes, chinos y muchos protestantes. Luego conocí, porque mi esposa trabajó con las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta, que un porcentaje muy alto de los ancianos fueron protestantes que no encontraron ni un solo ancianato. Perdón, recordemos que prometió, ahí está el video en YouTube donde el pastor Maldonado promete que va a construir el primer ancianato protestante. Pues no tengo noticias, no sé si ya lo construyó, pero igual que muchos en sus inicios tienen esa buena intención, pero como dice la Biblia, el dinero los corrompe. Y ahora estoy aquí en Colombia, vengo de Brasil, y estoy aquí compartiendo con Rodrigo, que me invitó, y con mucho agrado porque conocía la página y quería conocerlos a ustedes también. No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues para mí también siempre ha sido un honor por compartir con mis hermanos apologistas, que siempre el Señor derrama el Espíritu sobre ellos y los llena de sabiduría. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Voy a pasar con Osmin Guerrero. Osmin, la iglesia es muy clara. Hechos de los Apóstoles en adelante comienza a decirnos, y también en Corinto nos habla cómo era la iglesia primitiva. ¿Pagaban el diezmo o no pagaban el diezmo? ¿Cómo le hacían para sacar recursos? No, ¿O amenazaban a la gente con el libro de Malaquías 3:10? no, negativo. En la iglesia primitiva dice que nada tenían en común, dice todo lo compartían entre ellos para que así nadie pasara necesidad. Entonces la iglesia primitiva, desde sus orígenes, lo que ellos recogían en dinero era para ayudarle a los pobres. Es más, ya el hermano Rodrigo mencionó lo que es, parece que el hermano que viene de Brasil, parece que mencionó eso, que en Hechos capítulo 6, Pedro, el primer papa, dice que toma bien, dice decidir de que ellos no podían dedicarse a las viudas, al huérfano, y por eso que viene y nombra 7 diáconos, cosa que Cristo no dijo que nombraran diáconos, pero Pedro, por ser el líder, por ser el primer papa, viene él y establece la primera diaconía, establece el primer número de diáconos, que nombra 7 diáconos. ¿Para qué? Para que se encarguen de los pobres, de la huérfana, del viudo, que es lo que mandaba la ley. Es más, Cristo mismo lo mandó. Cristo en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, lo voy a leer aquí tengo la Biblia, San Mateo capítulo 10, versículo 8, nos dice lo siguiente, dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Por eso es que la iglesia desde los orígenes nunca cobró diezmo, porque Cristo les dio esa orden. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué los pastores desobedecen esa orden si supuestamente dicen ellos que son la verdadera iglesia que Cristo Jesús fundó? Ahí se reconoce que no son la verdadera iglesia que Cristo Jesús fundó, son la iglesia de Satanás, porque es Satanás el que le gusta el dinero, es Satanás el que quiere un montón de dinero para tener el poder. Recordemos que Cristo le ofreció eso a Jesús, que si te postras ante mí, te daré todas las riquezas del mundo, todo lo que tú ves será tuyo. Entonces el amor al dinero, nos dice San Pablo, es el principio de todos los males. Entonces vamos a ver qué nos dice también el libro de Números. Números capítulo 18, versículos del 20 al 23, nos dice: por lo que te dijo el Señor a Aarón, vosotros no tendréis posesión ninguna en la tierra de vuestros hermanos. O sea, Aarón, o sea, los sacerdotes, el sacerdocio judío, el sacerdocio levítico, no tenía posesión, y por eso es que Dios les había permitido que cobraran el diezmo a Aarón y a sus descendientes, es decir, a los levitas. Ninguno en la tierra de vuestros hermanos, ni entraréis a la parte con ellos. Yo soy tu porción y tu herencia en medio de los hijos de Israel. O sea, era Dios la heredad de ellos, era Dios la porción de los sacerdotes, de los israelitas. Versículo 21, porque en orden a los hijos de Leví les tengo ya dados todos los diezmos. ¿A quiénes? A los hijos de Leví, a los sacerdotes. Son para ellos los diezmos, nos dice el Señor.
diezmos de Israel en lugar de posesiones. Dice, oiga, en lugar de posesiones. Entonces, ¿por qué por qué los pastores protestantes tienen casas, tienen mansiones, tienen carros? Si la Biblia dice que aquel que cobra diezmo no tiene que tener posesiones. Entonces, ¿por qué ellos O, tienen posesiones? o sea que estamos hablando que lo que estás leyendo tú es lo que hablaba Jesucristo, como en La Lucas ley. 9:3, que dice, no Ujú, toméis nada para el camino, ujú. ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas cada uno. Esa era la doctrina de Exacto. Jesucristo. Esa es la doctrina de Jesucristo, porque como hacía Madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta siempre estaba confiada a la providencia divina. Dios dará, como dijo también Abraham Yahweh Jireh, que Yahweh Jireh quiere decir Dios proveerá. Cuando el hijo le preguntaba, oye, pero llevamos la leña para el sacrificio, llevas el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero que vas a sacrificar? Y Abraham le dijo, Yahweh Jireh, que quiere decir Yahvé proveerá, o Dios proveerá, o el Señor proveerá. Entonces, efectivamente, Dios proveyó, Dios va a proveer si nosotros nos confiamos en Él. Bueno, entonces continúa diciendo el versículo 21 de números 18, versículo 21, dice, porque en orden a los hijos de Leví los tengo ya dados a todos los diezmos de Israel en lugar de posesiones, por el ministerio con que me sirven en el tabernáculo de la alianza, a fin de que los hijos de Israel no se acerquen más al tabernáculo y no cometan una falta que les acarree la muerte, sino que solo los hijos de Leví me han de servir en el tabernáculo y llevar los pecados del pueblo. Ley sempiterna, o sea, ley eterna, será esta para vosotros y vuestros descendientes, los levitas, ninguna otra cosa poseerán más que los diezmos. Entonces, vemos cómo les leí Números capítulo 18, versículos del 20 al 21. Ahora les quiero leer, déjenme ver, Deuteronomio, versículos del 22 al 23 y luego el 27 al 28, para que veamos que ese diezmo que Dios había empleado para los levitas, es decir, para los sacerdotes de la tribu de Leví, que iban a servir para la gente pobre, para el huérfano, para el emigrante, o sea, para una persona con necesidad. Nos dice, le estoy leyendo Deuteronomio capítulo 14, versículos del 22 al 23, dice, cada año, como estaba diciendo el hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal, es cada año, no cada semana, no cada mes, como hacen los pastores que le roban a la gente. Y sobre Nos dice, todo, sobre todo, fíjate que te hago este paréntesis, porque yo hace rato te cité San Lucas capítulo 9, versículo 3, donde dice, no lleven túnicas, no lleven bordón, que te confiesa la providencia. Pero el Señor lo vuelve a repetir en San Lucas capítulo 10, versículo 4, vuelve a decir lo mismo. O yo te había dicho hace rato en San Lucas capítulo 9, versículo 3. Y te brincas al siguiente capítulo, en el versículo 4 te vuelve a decir lo mismo. O sea que es doctrina de Cristo como grita de la Madre Teresa. Es doctrina. Es más, también del Señor. Exacto, ahí mismo también está en San Mateo 10, 9, dice, no lleven oro ni plata, ni provisiones para el camino, no lleven ropa de trabajo, pues tienen derecho a su alimento. Entonces ahí está, y cuando lleguen ustedes a un pueblo o una aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Entonces esas personas a las que uno les va a hablar de Dios, esas personas sin que uno les pida le dan de comer, de manera que uno no tiene necesidad de estarles pidiendo dinero como hacen los pastores protestantes, ¿verdad? O sea que si, Pero si te lo regalan, bienvenido. Bienvenido sea, sí, así es. Bienvenido sea, sí los regalan, pero no es que uno esté pidiendo, uno no debe andar pidiendo. Entonces Bueno, nos sigue diciendo. Ya estoy cerrando. Ok, está bueno. Bueno, dice así, cada año separarás el diezmo de todos los frutos, no es dinero. Para que abran los ojos, hermanos protestantes, no es dinero. Dios no está pidiendo dinero, Él no necesita dinero. Le separarás los frutos de la tierra que nacen de tus tierras
y comerán en la presencia. Oiga, ese diezmo que lleves van a comer todos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere para que seas invocado en Él, su nombre. Y el diezmo de tu trabajo, del aceite, de los primerizos de tus vacas, de las ovejas, a fin de que aprendas a temer al Señor tu Dios en todo tiempo. Versículo 27. Y al levita que habita dentro de tus muros, mira, no lo abandones, no abandones al levita. Porque no tiene otra parte en posesión, porque la posesión del levita, del sacerdote, es Dios. Versículo 28. De 3 en 3 años separaréis otro diezmo de todas las cosas que te han nacido en aquel tiempo, y lo depositaréis en tu casa. ¿Para qué? Para que vendrá, y así vendrá el levita a ti, y que no tiene otra parte ni otra herencia entre vosotros, y el extranjero, o sea, el emigrante, aquel que viene de otras tierras, dice, que habita contigo, dice, el huérfano, o sea, los niños que no tienen papás, que son abandonados, hay que ayudarles, y habita dentro de ti de unos mismos muros, y comerán hasta saciarse. O sea, el diezmo es para ayudarle al pobre, para ayudarle al hambriento, para ayudarle a aquel que no tiene techo, ni abrigo, ni tiene quien le sustente. Entonces es por eso que la iglesia hace las famosas obras de caridad. Y es por eso que Cáritas está en todas partes del mundo, y es Cáritas la que ayuda incluso a protestantes que se dedican a atacar y a criticar a la iglesia. Ellos también comen de lo que la iglesia les da, están mordiendo la mano de aquel que les da de comer. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Mauricio Caballero. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿se pagaba diezmo o no se pagaba diezmo? Bueno, ¿cómo responderte esta pregunta para que todos lo entendieran? Lo que pasa es que estoy leyendo los comentarios también del chat, y eso es lo que me causa gracia. Estaba leyendo lo que están poniendo acerca del diezmo, que por qué algunos lo piden, algunos sacerdotes esto, que algunos lo otro, que etcétera, etcétera. Creo que es la típica pregunta de siempre, ¿verdad? Tenemos que dejar claro algo. Nosotros como cristianos católicos, ¿verdad? Como católicos que somos, ¿verdad? Nosotros cuando pasa en el momento de la Eucaristía, el momento de la ofrenda, es lo que nosotros damos, ¿verdad? Para las obras de misericordia de la iglesia. Yo creo que Osmin lo dijo. Todo lo que la iglesia hace alrededor del mundo, porque a muchos protestantes se les olvida de que la iglesia funda y fue la primera en crear universidades. De hecho, la iglesia católica es la primera que hace que la educación salga como la conocemos actualmente. La iglesia católica es la que más orfanatos, asilos y hospitales tiene en el mundo de ayuda, ¿verdad? Y todo eso de dónde sale, de lo poco que nosotros muchas veces damos a la iglesia, porque tenemos que ser conscientes también de que nosotros como católicos a veces se nos olvida esta parte, porque nos hemos acostumbrado a que el diezmo lo han mal utilizado muchas veces. O sea, creo que se ha mal interpretado de muchas maneras, pero aún así la iglesia católica, con lo poco que tiene, hace grandes obras, y dicen es que la iglesia católica es millonaria. Creo que el hermano lo explicaba muy bien. El Papa, cada regalo que le dan va para el Museo del Vaticano, cada cosa que da para que la humanidad siga viendo lo que tiene el mundo y que esté abierto a todos, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces no entiende la gente, porque una vez cuando dijo yo visité el Vaticano y vi la cruz y pensé que Pablo Escobar, me causaba gracia porque es cierto, muchas personas dicen que por qué no venden todo el oro del Vaticano y va a acabar con la pobreza mundial. Y yo una vez les pregunté, y entonces, ¿por qué los pastores no devuelven todo lo que piden? ¿Por qué no venden sus aviones? ¿Por qué no venden esto? ¿Por qué no venden otro? Ahí ya nadie dice nada, ¿verdad? Ahí ya nadie dice nada. Entonces, el diezmo es algo que uno es la conciencia para poder ayudar, ¿verdad? Acordémonos que nosotros también podemos ayudar de diferentes maneras. No solamente con el 10% de nuestro salario, sino el 10% de algo. Aquí los que están participando, los que dan su 10% de su tiempo para que otros, es una manera de diezmar. Aquellos que oran
por nosotros constantemente, las monjas que están en oración, en claustro, ese es su 10% de oración, ese es diezmar. Aquellos que dan el 10% para llevar la Eucaristía a algún hermano, eso es diezmar. Aquellos que dan el 10% de su tiempo para poder ir a ayudar a alguna comunidad que está pasando alguna necesidad o por alguna catástrofe, eso es diezmar. Pero muchas veces el diezmo, como lo entendemos nosotros, como lo entienden los protestantes, simplemente un diezmo lo podemos entender como católicos con las obras, y el diezmo protestante simplemente con el famoso billete verde, porque para ellos es dinero, 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 ¿verdad? Dinero, dinero. Entonces, eso lo tenemos que dejar muy claro también, ¿verdad? Esta parte importante de que el diezmo es esto también, o sea, es dar lo que nosotros tenemos para nuestros talentos y dones. Acordémonos que los dones los da Dios y los talentos los tenemos que multiplicar. Y esa parte no la han entendido muchos hermanos, que si tú tienes el don de poder enseñar, pues bueno, ve a enseñar, da tu 10% y ve a enseñar y pon tu parte para poder enseñar. Y esa parte creo que la que el hermano protestante no le cabe en la cabeza, ¿verdad? De que nosotros católicos somos así, ¿verdad? Por eso es que nosotros como católicos tenemos la dicha de estar en la iglesia de Jesús, porque quieras o no, por eso nosotros somos comunidad. Y aunque Mesa Redonda es el claro ejemplo, cada quien de diferente país, de diferente nacionalidad, diferente lugar, siempre nos va a unir lo mismo, ¿verdad? Aunque pensemos diferentes, aunque estemos en lugares diferentes, siempre nos va a unir lo mismo. En cambio, los protestantes, puede estar la calle aquí y otra iglesia protestante enfrente y los dos piensan diferente porque no tienen unidad de doctrina. Entonces, cada quien piensa diferente, cada quien hace lo que quiere, cada quien promulga su fe como quiere. En cambio, nosotros promulgamos nuestra fe siempre desde la iglesia, desde la misericordia, de la Eucaristía, como nuestro centro fundamental de la iglesia, y de ahí para allá viene todo lo demás, ¿verdad? O sea que me encanta la forma en que explicas, porque es una forma muy sencilla, todos lo entienden, y hay que quedar muy claro, porque dijiste tú, somos un claro ejemplo de que sí se puede, siendo de diferentes nacionalidades. Muchos tienen trabajos muy pesados y aún así vienen a hablar del Señor aquí. Me recordaste mucho Efesios capítulo 4 versículo 3, donde dice en adelante, donde dice que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y también allá San Juan capítulo 17 versículo 21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, y aquí estamos unidos para el mismo propósito. Me estaba recordando cuando decías tú que donar tu tiempo es también diezmar, y en la iglesia nosotros tenemos, en algunos países le dicen preceptos, 5 preceptos o 5 mandamientos de la iglesia. El quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en todas sus necesidades. ¿Verdad, Mauricio? Es correcto. Es parte de la obligación de cualquier cristiano. Nosotros como cristianos, por eso es que la iglesia siempre está a la vanguardia de todo. O sea, yo creo que muchas veces, esta es la parte que muchas veces no queremos ver o no se quiere hablar, ¿verdad? Porque cuando pasa algún suceso, pongamos un sencillo ejemplo en este momento. Los hermanos nicaragüenses están pasando una situación difícil, ¿verdad? Nicaragua lo tenemos nosotros a la par en El Salvador. ¿Quiénes son los que han salido a defender al pueblo? La Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica que sale y camina con la gente. Los pastores, ¿dónde están? Desaparecieron. ¿Por qué no aparecen en los momentos difíciles, en los momentos cruciales? Tú que vives en Houston, Javier, ¿qué pasó cuando fueron las inundaciones en Houston? Andaban los sacerdotes entre el agua, en lanchas rescatando gente. Abrieron albergues con tenían bastante agua. Por ahí voy a subir un video donde andábamos todos los católicos armando pacas de ropa, comida, los sacerdotes juntos con nosotros, preparando comida, picando cebolla, tomate para la gente, para que la gente comiera, todos en un mismo espíritu. Qué bueno que me acordaste de eso, porque me recuerda la identidad. Sí, y me recuerdo que en paralelo las iglesias ostentosas de Houston, ¿verdad? Cerraron sus puertas. Cerraron sus puertas. Una famosa iglesia que está en el Freeway 59 por ahí, muy grande, de una persona que predica el evangelio de la prosperidad, no abrió sus puertas, no quiso, dijo que no.
Sí, y a eso vamos. O sea, entonces, ¿dónde queda dónde queda el cristianismo? Aquí donde tanto pleito tenemos nosotros por querer decirle a la gente, miren, hermanos de Cristo, vean dónde está la justicia, la misericordia, quién es el que camina con el pueblo, quiénes son los que realmente ayudan, quiénes que a pesar de todo lo que está pasando, de los errores que se cometen, la iglesia va a seguir caminando, porque aunque penda de un hilo, la iglesia no caerá, ¿verdad? No la han destruido países, dictadores, todo lo que ustedes quieran, mucho menos la vamos a destruir, lo van a destruir ustedes. No, lo que nosotros queremos es que entiendan de que a los que son protestantes y son serios, ¿verdad? Que nosotros los amamos en Cristo, entendemos que ustedes ven la fe de una manera diferente. Lo que nos une siempre tiene que ser el mismo Jesús, pero actuando. No podemos decir que somos hombres de fe si no aplicamos la obra, aunque ustedes digan lo contrario. No podemos decir que que no somos hombres de fe si no podemos empatizar con el hermano que en este momento está pasando alguna necesidad. Como muchas 20 veces, segundos. Sí, como muchas veces lo digo, la fe es una cuestión de acción, porque es creer que voy a actuar y que voy a hacer para poder seguir llevando el evangelio. Así que la fe simplemente es creer, y eso es lo que nosotros queremos hacer con ustedes en Mesa Redonda, que ustedes crean. Lo que estamos haciendo es netamente para llevarle el evangelio, aunque critiquemos, porque hay que aplaudir lo aplaudible y hay que condenar lo condenable, ¿verdad? Y eso vamos a hacer siempre, ir de frente. Que no se confunda la palabra corregir con juzgar, porque es muy fácil confundirla. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. Voy a pasar con hermano Rodrigo Andrés Calvo y con hermano Jorge, no sé si todavía esté por ahí. ¿Tienen alguna cita bíblica del Nuevo Testamento donde se hacían las colectas por ahí, si eran por diezmo o eran de corazón, lo que uno quisiera dar? Porque yo lo planteaba hace un momento, cuando comenzamos el programa. Hay dos formas de robar. La que te obliga de Malaquías 3:10, que la aplican siempre para sacarte el dinero, o la otra, meterte psicología en la mente para que voluntariamente voluntariamente sueltes la marmaja, la pachola, el billete, el billullo, los verdes, los dólares, el money, el cash. ¿Cómo está la cosa? Adelante. Bueno, ahí nos vamos a dividir el tiempo entre los dos, pero lo que quiero que entendan, el diezmo bíblico no tiene nada, o sea, primero, no es el 10% mensual, eso no lo enseña la Biblia, no es para pastores y tampoco es dinero proveniente del sueldo. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar nada de eso. Entonces, nada que ver con lo que cobran los pastores protestantes. Ahora, ¿qué es el diezmo bíblico? Y eso ya lo dijo Osmin en cierta forma, yo lo quiero redondear mejor. Volviendo a Deuteronomio 14, porque es que Deuteronomio 14 desde el 22 en adelante nos explica paso a paso lo que es el verdadero diezmo. Voy a tomar desde el 24, dice, y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlo, o sea, el diezmo, que es el producto de la tierra, llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Dios Jehová tu Dios te bendijere. Entonces has de venderlo y atarás el dinero en tu mano, o sea, el producto de la tierra, ese 10% tú lo vendes y tomas ese dinero en tu mano, ¿sí? Y vendrás al lugar que Jehová o que Dios, bueno, tu Dios escogiere. ¿Y qué pasa con ese dinero? Dice el 26, y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma. No dice darás el dinero al pastor, sino darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas o por ovejas o por vino o por sidra o cualquier cosa que tu alma demandare, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, ahí ustedes pueden ver que la persona que diezma toma su dinero, compra alimentos, hace, o sea, cosas deliciosas, hace tremendo banquete para que ellos en familia se alegren delante de Dios.
Dice el 27, no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tienen parte en heredad contigo. Los sacerdotes levitas no tenían casas, no tenían propiedades, su propiedad era el Señor únicamente. Entonces, por eso se compartía esa cena en familia con el levita. Dice, cada 3 años hay un día, bueno, el 28 dice, y al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Dios, para que Yahvé, tu Dios, te bendiga en toda obra, en todo lo que emprendas. Así es, Jorge. Entonces, vemos cómo el verdadero diezmo bíblico es un banquete delicioso donde yo cojo ese 10% de la tierra, vendo y con ese dinero me compro todo lo mejor para compartirlo con mi familia, con el levita, con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero. Eso es el diezmo. Entonces, si tú quieres diezmar, o sea, la Biblia tampoco te prohíbe que diezmes, pero si tú quieres diezmar como lo enseña la Biblia y no como lo enseñan los pastores protestantes, ¿qué debes hacer? Hombre, haz un banquete, haz una cena para los pobres y compártelo en familia. Invita un día a alguien que habita en la calle a almorzar contigo en tu casa. Y si te parece muy peligroso, pues haz lo siguiente: coge una porción del dinero de tu salario, compra un mercado y llévalo a la parroquia para que en tu parroquia lo distribuyan, sí, o a las obras de caridad de la iglesia, para que ellos le den alimento a los pobres, le entreguen este mercado. Eso es un verdadero diezmo bíblico, no el que enseñan los pastores protestantes. Dice la hermana Sid, dice que ella está de acuerdo con pagar el diezmo, pero que le traigan un levita para pagárselo a él, dice. Claro. Que esté sin tierra, que no tenga propiedades. También, antes de pasar con el hermano Jorge, porque también quiero darle tiempo para que él opine, quiero que se vaya preparando Osmín Guerrero, ya con eso vamos a cerrar. La hermana Sid dice, completa el tema, ya hablaron cómo no es el diezmo, ahora hablen del diezmo correcto que sí apoya a la Iglesia Católica. Entonces quiero que Osmín se vaya preparando con eso. Adelante, hermano Jorge. Bueno, pues mi proceso de conversión, yo le preguntaba al pastor y luego iba y le preguntaba al sacerdote, que es el error cuando nos confiamos en un hombre y no volvemos a preguntar al pobre. Yo le pregunté al sacerdote, si es que el obrero es digno de su salario, que lo que me enseñó el pastor, él me respondió, es digno de su salario, eso es una verdad, pero le falta un pedacito, lee un poco más para el frente y verás que yo aquí en el Casa Cural como, pozo, como, bebo y pozo. Efectivamente, el obrero es digno de su salario, por eso no era pidan dinero. En los comentarios que están curiosos con mi historia de cuando mi decano, el balde de agua fría, que me llegué a criticar al Papa Juan Pablo II, y resulta que me di cuenta que nada de eso era de él, eso es como que no es de ese presidente, sino que es de los ciudadanos de ese país. La Casa Blanca, la Casa no es del presidente, sino que es que el país, así el Vaticano no es del Papa, es de los hijos de Dios. Entonces quiero aclarar que cuando un Papa muere, nada de ese oro, o sea, que muere pobre, que muere, ningún argentino puede ir a reclamar nada. Entonces, aclarar eso porque eso lo usan mucho, lo escuché mucho en las iglesias. También quiero decirles que cuando yo le pregunté al sacerdote que por qué no le pedía, que por qué los pobres no daban monedas y no daban el diezmo, él me respondió, no puedo pedirlo. Zacarías 7:9 dice, no pedirás al pobre, le harás caridad. Claramente ese no está muy conocido, pero es bueno. Zacarías 7:9, anótenlo por ahí. Zacarías 7:9 lo dice. Y Malaquías, Malaquías 3:10 también es verdad, pero le falta un pedacito también a esa verdad que está más atrás en Malaquías 3:5, donde es el reflejo de Deuteronomio 14:22, porque él no era de la ley. Malaquías, el de la ley era Moisés. Entonces ahí en el 3:5 dice no defraudarás a la viuda pobre, no le pedirás, no robarás a la viuda. O sea que ese diezmo era para la viuda, solamente que los pastores muestran desde el 3:10 por conveniencia, lógicamente. Para que ¿dónde tenías este hermano escondido tú, Rodrigo? ¿Por qué estás ausente? Estaba en Brasil, bueno, y ahí está la sorpresa. Bueno, entonces pues me gusta que les haya
también a ustedes Gustavo, pues mi intervención, y tengo por ahí muchos tips muchos de ese Pues tipo. espero, Jorge, que nos vuelvas a acompañar y que nos apoyes en este proyecto. Eso sí, aquí todo es gratis, no podemos Lo que compensar recibieron nuestros gratis es lo servicios. gratis. Sí, si quieres un día seguirnos acompañando, eres bienvenido. Claro, con mucho gusto. Bueno, otro aporte muy bueno es que cuando yo escuchaba las prédicas de, por ejemplo, del 30, de se multiplicará al 30, al 60, y si usted va a dar 1000, entonces luego vas a tener 30,000, y pues resulta que cuando yo le pregunté al sacerdote, él me explicó, es que la siembra ahí no es dinero, la siembra es palabra, quiere decir que así como tú hoy, ahí estás multiplicando al 60, ¿cuántos hay activos? Entonces esa palabra se multiplicó, si cae entre las piedras, ya sabes que no tendrá buen fruto, cuando cae en tierra fértil va a dar buen fruto, pero está hablando de palabra, no de dinero. Los pastores lo usan como una siembra de dinero que luego te va a multiplicar. Tú, Sí. tú estás comprometiendo a Dios a que te va a dar dinero. Y eso es cierto, algo que menciona Jorge y es muy cierto, es que los pastores dicen, si tú siembras, entonces el Señor te va a volver el 30, el 60, el 90, el 100 por uno, pero eso se refiere a la predicación, a la palabra. Si yo le hablo a 30, a alguien, entonces ese alguien va a seguir multiplicando la palabra, pero no el dinero. Y los pastores acomodan esa cita. En la traducción de la Biblia católica dice, si no tengo caridad, nada soy. Podemos ver que en la traducción de la Biblia protestante dice, si no tengo amor, nada soy. Claro, cuando el pastor va en la camioneta, ve una viuda ahí tirada en la calle, dice, yo te amo, voy a rezar por ti. Pero pasa la monjita y dice, si no tengo caridad, nada soy. La recoge, la lleva al ancianato, le da los medicinas, le da todo eso, porque no es lo mismo amor que caridad. Son hacen traducciones amañadas. Y de esas obras habla Santiago. Lógico. Santiago oye, también dice, Jorge, también dice Santiago, ¿no? Disculpa. Jorge, perdón que te interrumpa, es que estoy con el chat y estoy con ustedes y me dicen, bueno, Jorge, ¿eres de Brasil o no? No, soy colombiano, que he viajado mucho, he tenido la oportunidad de vivir en Italia, entonces por convivir allá hablo italiano. Los que quieran en España vivir, puedo hablar en inglés con los que tengan ahí algún que hable mejor inglés, también lo domino, y ahora portugués, que lo aprendí en Brasil. Porque ese es un don que me dio Dios, también él sabe, soy escultor sin haber estudiado y voy a tener la oportunidad de mostrar algunas esculturas que hago y unas pinturas. Después les vamos a mostrar de la Virgen, que fue un don que yo recibí estando en un centro comercial. Algunas vamos a donarlas. Algunas vamos a donarlas, me gusta mucho. Si tienes por ahí alguna obra que tú digas, mira, esta yo la quiero donar de corazón a alguien que conteste una buena pregunta de nuestros hermanos, porque efectivamente. Porque nosotros, sinceramente, no sé si te han dicho, te han platicado el proyecto, nosotros nos reunimos y juntamos nuestros ahorros entre todos para ayudar, para que la formación llegue a la gente, damos libros de catequesis, biblias, catecismos. Espero si un día te nace en el corazón. Con mucho, me nace, claro que sí. Es que es eso lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor quiere. Para la extensión del reino de Dios, es verdad. Él nunca, Él les dijo, no lleven ni bolsa, ni dinero, ni calzado. Y después les preguntó, ¿les faltó algo? Dijeron nada. Por eso el Padre me dijo, a mí no me falta nada para ninguna extensión. Si tú quieres ayudar a la extensión del reino de Dios, compra Biblias y dónalas por ahí. Pero a mí yo no te puedo pedir para ninguna extensión del brote, que era contrario a lo que me estaban pidiendo ahí en la iglesia protestante. Entonces, para los amigos que están en las iglesias protestantes, el objetivo es la salvación, y sobre todo que los pastores no estafen más a las viudas pobres con un diezmo que no es apostólico, no aparece con ningún lado, no aparece definitivamente. Él dice que es voluntario, y dice también ahí en Corintios que es para los pobres. Lo aclara, es algo que no les gusta mucho a los protestantes, que dicen que las obras no salvan, pero si tú interpretas bien lo que Jesús le dijo al joven rico, el joven rico llegó con una fe muerta, llegó como cualquier pastor cumpliendo con todos los mandamientos, y ¿qué me falta para salvarme? Lo mandó a dar a la iglesia, lo mandó al joven rico, lo mandó a darle al pastor o al sacerdote, no, lo mandó a darle a los pobres, porque las obras sí salvan, porque la gracia es por fe y no por obras, pero por una fe viva. ¿Cómo te vas a presentar con una fe muerta? Porque entonces te va a poner en la lista cuando él dijo, ve que el día me dirán, Señor, hicimos milagros en tu nombre, hicimos profecía en tu nombre, mas yo les declararé, nunca los conocí.
y los de la izquierda, es porque estuve desnudo y no me vestiste, estuve con hambre y no me diste de comer. Ya, esos, estuve con desnudo y me vestiste, estuve con hambre y me diste de comer. No sé qué van a presentar ese día los pastores que hasta ahora no tienen ni eso, él se estaba refiriendo a esas obras, Fíjate que con las de Hechos 6.1. esto se presta como para un programa para explicar lo que son las obras de la ley. Ajá. Muy bien, esa está bien. Y lo último, le voy a decir una cosa que habló usted de Santiago, también en 2.12, le puede decir perfectamente a cualquier, el Papa le puede decir a cualquier pastor lo que dijo Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. Amén. Muchísimas gracias, Jorge, por tu aportación. Voy a pasar con Rodrigo ya para terminar, perdón, con Osmin Guerrero. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Osmin Guerrero, me preguntaban hace un momento, ¿cuál es el diezmo que sí aprueba la iglesia? Pues el verdadero diezmo que la iglesia aprueba es, como ya decía el hermano Mauricio Caballero, ¿verdad? Ahora el diezmo que que la iglesia pide es el tiempo que nosotros debemos dedicarle al Señor. El diezmo también es la caridad que nosotros debemos tener para con todos nuestros hermanos, ¿verdad? Por eso que el catecismo de la iglesia nos dice en el numeral 25, el catecismo de la iglesia católica nos dice que por encima de todo está la caridad. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el catecismo romano, al cual los protestantes dicen que es satánico. Pero ¿cómo puede ser satánico algo que nos está inspirando y nos está mandando a que tengamos la caridad? Es ilógico, ¿verdad? Pero veamos qué nos dice el catecismo romano. Dice: toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, aquel amor que viene de Cristo, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor, nos dice el catecismo romano en el prefacio número 10. Entonces nosotros estamos viendo que el verdadero diezmo de hoy pues es la caridad, es el amor, es el tiempo que nosotros dedicamos a servirle al Señor por amor al reino de los cielos. Es más, también nos dice aquí Hechos 2:42, lo voy a leer y lo quiero leer de aquí de esta, permítame un momento, a ver, aquí está. Sí, lo quiero que lo vean ustedes, para que vean cómo esta es la Vulgata latina, para que vean que allí aparece la palabra Eucaristía. Ahí está, mire, Hechos 2:42. Dice así: y perseveraban todos en oír las instrucciones de los apóstoles y en la comunión de la fracción del pan o Eucaristía y en la oración. O sea, este es el diezmo que nosotros debemos dedicarle al Señor. Debemos de dedicarle el tiempo a Él, a la Santa Misa. Por eso es que entre los mandamientos de la iglesia está oír misa entera, por lo menos dos veces al año, una vez al año, no me recuerdo cómo dice, perdón, todos los domingos, esa es la confesión, es que es por lo menos dos veces al año, oír misa entera todos los domingos. Entonces, y fiestas de guardar o días de precepto, ¿verdad? Entonces eso es el verdadero diezmo que nosotros debemos de tener, dedicarle el tiempo al Señor, dedicar el tiempo en ayudar a aquellas personas necesitadas, a aquellos hermanos que están pasando por una necesidad, ¿verdad? Ese es el verdadero diezmo que Dios hoy nos pide, porque Cristo Jesús ya lo dijo en lo que es San Mateo capítulo 10, versículo 8. Den ustedes gratis porque gratis lo recibieron. O sea, ya no es de andar pidiendo diezmo. Algunos piensan que San Pablo cobraba diezmo. ¿Es eso verdad? No, San Pablo no cobraba diezmo. Él mismo dice que yo, trabajaba de día y de noche predicaba el evangelio para no ser un estorbo para nadie, para no ser una carga para nadie. Entonces San Pablo no cobraba, eso es una falsedad. Quien dice eso pues realmente no conoce la Biblia. San Pablo lo daba gratis porque gratis lo recibió, porque Cristo mismo así lo manda en San Mateo. Doctrina de Cristo, así es, San Mateo 10, 8.
O sea, Mateo 18 está, Bueno. dice, den gratis, porque gratis lo recibieron. Bueno, pues muchísimas gracias, Osmin. Pues hemos terminado con este programa. Despídete, Osmin. Bueno, quiero despedirme de todos mis hermanos. Para aquellos hermanos que quisieran contactarme, me pueden buscar a través de Facebook como Osmin Guerrero y ahí hacerme cualquier pregunta, cualquier petición de oración. Estamos dispuestos pues a poder ayudarles, menos económicamente, porque pues ni yo tengo para mí mismo. Entonces, bueno, pero sí tengo, como dijo San Pedro, ¿verdad? Dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Y entonces tengo la disposición de orar por aquellos hermanos que necesiten oración, tengo la disposición de ir y explicar la palabra de Dios a aquellos hermanos que necesiten explicación. Y pues es un gusto haber estado aquí con todos ustedes, con el hermano Rodrigo Andrés Calvo, contigo Javier, con el hermano Jorge de Brasil, y con el hermano Mauricio Caballero, que parece que ya se fue. Pero bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Me despido de ustedes y que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Voy a pasar con el hermano Mauricio Caballero. Mauricio, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que a veces siempre estás bien ocupado y hoy tú hiciste un espacio para estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos los hermanos que ven Mesa Redonda. Los invitamos siempre, todos los lunes, miércoles, a que participen con nosotros de una buena manera, ¿verdad? De una manera interactiva, no solo diciendo que el padre tal y el padre tal, eso no tiene nada que ver, quizás está enamorado de los padres, ¿verdad? Y los menciona tanto de que no hayan cómo hacer, pero estamos aquí para poder servir, para poder responder algunas preguntas que a veces nosotros no somos los conocedores total de muchas cosas, pero en conjunto somos un conocimiento grande, ¿verdad? O sea, cada quien aporta lo que en su área hace y eso es lo que hace que podamos seguir creciendo, ¿verdad? Podamos seguir creciendo en la fe. Saludos a todos, hermanos, y ya lo saben, o sea, el diezmo, ¿verdad? Defínanlo bien, ¿verdad? Y no anden comprando cualquier tontera en internet que lo ofrezcan por ahí, ¿verdad? Ayuden a un hermano, vayan a la Eucaristía, practiquen las horas de misericordia y como siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, acordémonos que la fe es una cuestión de obras. Acordémonos que la fe sin obras es una fe muerta y la obra sin la fe es una fe muerta también. Así que bendiciones y buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero, por tu aportación. Me estaban preguntando, bueno, y la pregunta, sinceramente, yo he estado un poquito medio ocupado, no he enviado las otras cosas que he tenido que enviar, mañana las envío primeramente Dios. He tenido unas semanas medias difíciles, y sinceramente quiero decirles que como todo esto viene de nuestros bolsillos y lo hacemos de todo corazón, se nos han agotado los libros, vamos a tratar de buscar más para seguirlos apoyando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecer al hermano Mauricio Caballero por haber estado con nosotros, a Osmin Guerrero, al hermano Jorge que nos acompañó hoy como invitado y a Rodrigo Andrés Calvo Bernal por permitirme servir junto con ustedes para esta obra, para esta buena obra del Señor que es la de evangelizar. Hay personas que lo entendieron muy bien en Marcos capítulo 16, versículo 15, predicad el evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y estamos tratando de hacer esa obra, es por eso que me siento honrado. Gracias por permitirme servir con ustedes, por echarle ganas junto con ustedes, porque aprendo bastante de ustedes. Me puede seguir usted en mi Facebook, ya tengo mi Facebook como Morales Javier. Seguido subimos videos por ahí, también reflexiones, siempre apegados a la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, utilizando el catecismo y documentos de la Iglesia y por supuesto las Santas Escrituras. Y también tengo mi canal de YouTube, Javier Morales, me puede buscar por ahí si gusta. Si le gustó este video, dele manita arriba, si no le gustó, dele manita abajo o díganos cómo lo podemos mejorar. Muchísimas gracias a todos. Rodrigo Andrés Calvo, despídete. Bueno, primero voy a dejar que se despida nuestro invitado.
Bueno, pues le invoqué al Espíritu Santo y me dio a sentir, voy a hacer una donación eventualmente de mis esculturas de arte religioso. Humildemente les digo que son muy bonitas, porque lo sé porque por la comercialización que estoy teniendo. Bueno, les voy a dar otra joyita muy buena que está un poquito por ahí escondida, pero vamos a todos a anotarla. Es algo claro y contundente de Jesús y les dice: hipócritas que piden dinero para Dios a los hijos de los pobres con doctrinas de hombres. Mateo 15:3. Hipócritas que piden dinero para Dios a los con doctrinas de hombres. Ahora son 60,000 o más. Muchas gracias. Te digo que lo necesitamos acá porque esa joya no puede seguir escondida. Una lámpara de luz no es para meterla debajo de un cajón. Muchas gracias. Y la otra era Zacarías 7:9. No pedirás al pobre, le harás caridad. Híjole. Entonces, este video. ¿quién lo obedece? ¿Los católicos o los van a tratar, este video van a tratar de tumbarlo, este video van a tratar de cerrarnos el canal como lo han hecho otras veces, que con una llamada, una denuncia anónima se quejan en YouTube y tratan de cerrarlo para calmar esta obra, para calmarnos, para detenernos, para hacernos la carga más pesada, y no hay ningún problema. Si cierran un canal, abrimos otro, pero la obra de Dios se hace y punto. Wow. Seguimos unidos. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Para mí fue un placer haber compartido esta noche nuevamente con ustedes. Espero que este tema haya sido de su agrado. Recuerden que este programa, junto a estos expertos, no les costó nada, porque lo dimos gratis. Nosotros no cobramos por nuestros videos, por nuestras enseñanzas, ni 10, ni 20, ni 30 dólares, ni 50 dólares, porque Cristo ya pagó por ti, ya pagó por mí, por todos nosotros. Entonces, lo que recibimos gratis, lo damos gratis con cariño. Y también ustedes, ya que lo recibieron gratis, compartan este video para que cada vez más personas con Cristo y no se dejen engañar. Cuando ustedes comparten estos videos, están evangelizando. Nomás que no sea como por ahí un hermanito medariano que dice que cobra porque sus prédicas son de calidad. De calidad. Sí, de calidad. Y qué día estaba diciendo que los animales van al cielo. Y cobra por decir semejantes tonterías, por Dios. Está cobrando para la extensión de la cuenta bancaria. De cuenta del reino de él. Pero sí, cobran y enseñan tonterías como decir que los animales van al cielo. Entonces, pues si van a pagar por eso, pues más bien compartan este video que es gratis y no enseñamos todas esas tonterías. Pero si se atreven a decir que el que muere está dormido, o sea, Moisés y Elías se presentaron ante Jesús dormido, entonces. Sí, exacto. Entonces, hermanitos, que el Señor les bendiga, les guarde, que este video sea pues a todos ustedes. Cuando me paguen, prometo ya aportar aportar más para que sigamos repartiendo premios, pero mientras tanto, muchas gracias por su sintonía. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Feliz descanso.